Bueno, hermanos, pues en esta noche vamos a la segunda clase de nuestras pláticas prebautismales y voy a poner la presentación que vamos a estar utilizando, la presentación que estamos utilizando y creo que ya se puede ver, me parece que ya la pueden ver en su pantalla. Sí, hermano, ya Eh, se puede. bueno, lo primero es que como repaso nada más de la clase anterior, la semana pasada vimos el tema acerca del pecado y hoy vamos a analizar el tema del Evangelio. Una pregunta, mis hermanos, ¿sí se escucha bien mi audio? ¿No hay algún problema con mi audio? ¿Lo escuchan bien? Sí, hermano, yo sí lo percibo bien. Muchas gracias, hermano Leonel. Bueno, este es nuestro tema de hoy, el Evangelio, buenas nuevas de Dios para el hombre. Va a ser importante tener nuestra Biblia a la mano. Vamos a hacer algunas lecturas de la palabra de nuestro Dios, hermanos. Y quiero compartir con ustedes cuáles van a ser los temas que en esta noche vamos a revisar. La clase está dividida en dos secciones y cada una de las secciones parte de una pregunta. Son dos preguntas y diferentes formas como las vamos a ir contestando. La primera sección inicia con la pregunta, ¿qué es el Evangelio? Yo creo que si alguien a nosotros hoy, antes de la clase, nos preguntara o nos hiciera estas dos preguntas, ¿qué es el Evangelio? Y la segunda, ¿cómo se obtiene la salvación? Bueno, responderíamos de acuerdo a las ideas o a los conceptos que nosotros tenemos. Pero también creo que lo más probable es que al final de la clase nosotros estaremos adquiriendo un entendimiento renovado de lo que es el Evangelio. Así que esa es la primera pregunta, ¿qué es el Evangelio? Y lo que vamos a hacer es iniciar aprendiendo el término Evangelio. Vamos a ver cuál es la definición y contenido del Evangelio en la Biblia, lo que es el Evangelio y el significado del Evangelio para nuestra vida. La segunda parte de la clase aborda la pregunta, ¿cómo se obtiene la salvación? Y las respuestas vamos a iniciar con una pregunta también de reflexión. ¿Cómo la obra de Jesús fue perfecta para lograr la salvación por el pecador? La salvación es el producto de la gracia de Dios en Cristo Jesús. ¿Cómo debe responder el hombre al Señor para hacer realidad la salvación que Él ofrece? Y la última sección es ¿qué debo hacer para ser salvo? Entonces, bueno, esos van a ser nuestros temas, hermanos. Este va a ser el desarrollo de la clase. Pues siéntanse en confianza, hermanos. Véanlo como un diálogo más allá de una mera exposición, un tema. Pues vamos a verlo como un diálogo. Si ustedes en algún momento tienen alguna pregunta, si hay algo que les llame la atención y quieran ahondar en ello, siéntase con la libertad de abrir su micrófono, de comentar, ¿verdad? O de preguntar. Aquí lo más importante y la intención de estas pláticas prebautismales, hermanos, es buscar disipar las dudas. A veces estamos como ese muñequito que estamos viendo, ¿verdad? Nos rascamos la cabeza porque hay cosas que quisiéramos comprender de mejor manera. Bueno, pues la idea es que en estas pláticas tengamos la oportunidad de externar nuestras dudas. Bueno, vamos a dar inicio. El primer punto que vamos a abordar, ya les decía yo, la pregunta, ¿qué es el Evangelio?
y vamos a buscar conocer el contenido específico del Evangelio y comprender su significado para nuestras vidas. Y vamos a empezar pues por el término, Evangelio, ¿verdad? Fuera del ámbito religioso, pues nosotros no escuchamos que haya algún otro aspecto o alguna otra área de la vida en donde se utilice la palabra Evangelio. En nuestros días, claro está. Entonces es importante saber, mis hermanos, que la palabra Evangelio viene de una palabra en el idioma griego antiguo que es la palabra evangelión, muy parecida, ¿verdad? La palabra evangelión del griego pasó a nuestro idioma castellano como evangelio, tuvo muy poquitas modificaciones. Y literalmente significa buenas nuevas o en el castellano que nosotros hoy manejamos en la actualidad, significa buenas noticias. Pues así como les decía, mis hermanos, que en nuestro tiempo, cuando hablamos de la palabra evangelio, se asocia a la Biblia, a la religión, a Jesús. La realidad es que originalmente esta palabra no era una palabra religiosa. Los apóstoles de Jesús, los escritores de la Biblia, utilizaron esta palabra para explicar algo de la fe, pero originalmente no era una palabra religiosa. Por ejemplo, en los tiempos de Jesús, el emperador de Roma, Jesús vivió en la época del Imperio Romano, y el emperador de Roma era considerado como un dios por sus súbditos. Y por ello era considerado como fuente de todos los bienes de la comunidad. Entonces, hermanos, todo lo que se refería al emperador, por ejemplo, su ascenso, cuando había un nuevo emperador, su ascenso al trono, sus conocimientos, las leyes que promulgaba, todo ese tipo de noticias que tenían que ver con el emperador, el nacimiento del hijo primogénito del emperador, todo eso se consideraba un evangelión o un evangelio, es decir, se consideraba que eran buenas noticias, que eran noticias que causaban mucha alegría. Particularmente las noticias que causaban mayor alegría, pues eran las que se referían al anuncio de la victoria sobre los enemigos, ¿verdad? Cuando el Imperio Romano, alguna de sus legiones libraba una batalla y la ganaban, bueno, eso se consideraba generalmente una buena noticia. Así que, por generalización, Evangelión se usaba para referirse a buenas noticias que, que, que generaban grande alegría. Y hay una cita bíblica, mis hermanos, que encontramos en Proverbios capítulo 25 y verso 25. Proverbios 25, verso 25, dice de la siguiente manera. Bueno, no sé si me pueden ir apoyando con la lectura, mis hermanos, tan pronto la puedan tener. Proverbios capítulo Sí, hermano. 25, verso 25. Proverbios. Ahí A la va. mitad de la Biblia, después de Salmos, así es. Es 25, capítulo 25. Y sí, y verso 25. Ok. A ver, hermano. Como el agua fría, el alma sedienta. Así son las buenas nuevas de lejanas tierras. Amén. Hasta ahí, hermano Leonel, muchas gracias. Fíjense, bueno, las buenas noticias generaban alegría y de este pasaje dice, así como el agua fría al que tiene sed, así son las buenas nuevas que vienen de lejanas tierras, ¿sí? Así que bueno, generalmente a estas noticias se les llamaba evangelio en la antigüedad. Ahora, vamos a ver, hermanos, cuál es la definición y contenido del evangelio en la Biblia. ¿Por qué les menciono que la palabra evangelio viene de una palabra en griego? Bueno,
Es importante que quienes conocemos la palabra de Dios sepamos que la Biblia se escribió en 3 idiomas. Todo el Antiguo Testamento fue escrito en idioma hebreo, salvo unas porciones del libro de Daniel que están escritas en otro idioma parecido al hebreo y que es el arameo. Y todo el Nuevo Testamento se escribió en el idioma griego. Entonces, a veces decimos, como dice el idioma griego, nos referimos al Nuevo Testamento. O como dice el idioma hebreo, al Antiguo Testamento. ¿Pero por qué? Porque se escribieron en esos idiomas. Son los idiomas bíblicos, los idiomas originales. Perdón, hermano. En lo que se refiere al Viejo Testamento es antes de Cristo, ¿verdad? Así es, hermano. El Viejo Testamento es antes de Cristo. Y son los libros desde Génesis hasta Malaquías. Ok. El Nuevo Testamento es a partir de Mateo y termina en Apocalipsis. Nuestra Biblia tiene Antiguo y Nuevo Testamento, y los primeros libros son el Antiguo hasta Malaquías, y de Mateo hasta Apocalipsis tenemos el Nuevo Testamento. Así es. Entonces, por eso a veces decimos el hebreo, el griego y así. No se trata de que querramos ser expertos en esos idiomas, simplemente mencionar algunos datos, mencionar alguna información que nos permita tener un poquito de mejor comprensión de las palabras que a veces dice la Biblia y que se necesita que podamos entender. Bueno, y hablando de eso, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, hermanos, hay una palabra que se llama, o que es bizar, una palabra hebrea, que esta palabra bizar sirve para anunciar las buenas noticias de Dios, especialmente de sus victorias. Por ejemplo, algunas citas, estamos hablando del libro de los Salmos, Salmo 40, verso 10, el Salmo 68, versos 11 y 12, el Salmo 96, verso 2. No es muy indispensable que estas citas las leamos, ¿verdad? Pero estas citas bíblicas eh, hablan de buenas noticias, hermanos, ¿sí? Y bueno, se utiliza en el idioma original esta palabra que ahí ustedes están viendo, la palabra avisar. Y en el Nuevo Testamento, que se escribió en otro idioma, siendo que la palabra evangelio se empleaba para designar los mensajes de alegría y especialmente de victoria del Imperio Romano, porque ese era el contexto, hermanos, cabe hacer 2 preguntas básicas. Y estas son 2 preguntas de reflexión que quiero compartir con ustedes, mis hermanos. La primera pregunta de reflexión y básica que podemos tomar es esta. ¿Cuál es la noticia de victoria más grande que anuncie? ¿Cuál es la noticia de victoria más grande que se puede anunciar? Y la otra pregunta es, ¿qué evento específico nos anuncia a nosotros esta noticia de victoria? Y ahora sí, hermanos, la respuesta a estas 2 preguntas es una sola, porque los eventos que nos anuncian son la buena nueva o la buena noticia de la encarnación, vida y mensaje, muerte y resurrección de Cristo Jesús. Eso es el Evangelio, hermanos. La encarnación, es decir, el nacimiento, la vida, su mensaje, su muerte y su resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y estos eventos, hermanos, fueron eventos históricos, fueron constatados por testigos presenciales. Y aquí es donde quisiera pedirles que pudiéramos buscar el Evangelio de Juan, capítulo 1 y verso 14. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14, hermanos. Cuando hablamos de eventos históricos, estamos hablando
de acontecimientos que sucedieron en algún momento de la historia. Por ejemplo, ninguno de nosotros presenció la batalla del 5 de mayo, pero nosotros sabemos por la evidencia histórica que hay que hace muchos años hubo una victoria del ejército mexicano sobre el ejército francés en la ciudad de Puebla y que ocurrió un 5 de mayo. Históricamente, por ejemplo, nosotros no presenciamos la existencia de personajes como Benito Juárez o como Miguel Hidalgo o como Cristóbal Colón, pero sabemos que en un punto de la historia estos personajes existieron. Cuando nosotros vamos al Evangelio, hermanos, lo primero que tenemos que entender es que lo que el Nuevo Testamento nos narra son acontecimientos que sucedieron en nuestra historia humana. Y Juan capítulo 1, verso 14, hermanos, si ya estamos allí, fíjese lo que dice. Dice así, Juan es el cuarto evangelio, Juan capítulo 1 y versículo 14. Dice así, bueno, no sé si ya lo tienen ustedes, hermanos. Si quieren, yo les doy Sí, lectura, pero me gustaría que lo tuvieran. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, lleno de gracia y de verdad. Es decir, eh, estos eventos históricos que nos narran los evangelios fueron constatados por testigos presenciales que después escribieron. Por eso el texto bíblico dice, vimos su gloria. O sea, no se los contaron, hubo testigos que presenciaron y lo que ellos pudieron ver, lo que ellos pudieron constatar, de eso escribieron y de eso se nos comparte, hermanos. Vamos a hermano, ver, perdón que lo interrumpa. adelante, adelante, Este, claro que sí, gracias por hacerlo. por qué me lo menciona como verbo? Dice, y aquel verbo fue hecho carne. Me imagino que se refiere a Jesús. Me imagino que se refiere a Jesús en el hecho de verbo. Pero, ¿por qué nombrarlo como tal, como un verbo? Normalmente en el español, pues se puede decir que es como una acción de hacer algo, ¿no? Pero aquí, ¿en qué sentido tendría llamarlo verbo? Gracias, hermano. Es una pregunta muy, muy buena, muy interesante. Eh, voy a tratar de contestar lo más sencillo que se pueda. El asunto, hermano, es que nosotros utilizamos una versión de la Biblia con un lenguaje muy sofisticado, la Reina Valera. Entonces, por ejemplo, el mismo lenguaje lo entendemos muy sofisticado desde el punto de vista de que nosotros en México, por lo menos, no hablamos con el habéis, con el seáis, cuidaos, vosotros, todo eso, ¿no? Pero la versión Reina Valera viene con ese idioma, perdón, viene con ese estilo muy sofisticado. Claro, hay otras versiones que son más actualizadas de alguna manera y que las podemos comprender bien. Finalmente, en la Reina Valera, la palabra que se utiliza es verbo y en otras versiones se utiliza palabra para referirse. La palabra se hizo carne, por poner un ejemplo. ¿Por qué, hermanos? Bueno, desde el Antiguo Testamento se menciona que Dios habla, que Dios se comunica. Y la carta a los Hebreos dice, Dios ha hablado en otros tiempos a través de los profetas. Es decir, Dios es alguien que tiene el deseo y la intención de comunicarse con el ser humano. Dios ha hablado. Y dice, y a nosotros en este tiempo lo hace a través de su Hijo Jesucristo. Entonces, Jesús es el verbo, Jesús es la palabra, porque la venida de Cristo representa precisamente eso, la intención de Dios de comunicarse con nosotros.
Jesús es la palabra, pero no la palabra escrita, porque esa es la Biblia. Jesús es la palabra de Dios hecha carne. Es un poco un sentido poético, si lo queremos ver así, hermano Leonel, un sentido poético, pero referirse a su Hijo como el Verbo, al Hijo de Dios como el Verbo, tiene esa connotación de un Dios que quiere establecer comunicación con nosotros, ¿sí? El verbo o la palabra es Jesús y ahora demanda una respuesta de nosotros. Esa sería una explicación a una pregunta muy, muy interesante. Ok, hermano. No, muchas gracias, hermano. Y al contrario, no se preocupe. Como dije al principio, es para eso, para hacer preguntas. Si yo tengo una respuesta, con mucho gusto la voy a dar. Y también si no la tengo, les voy a decir, ¿saben qué? No tengo la respuesta, pero déjenme investigar y a la siguiente lección o a la siguiente clase lo abordaremos. Pero esa es una de las razones de las pláticas, el preguntar, el no quedarnos con dudas. Y así que está muy bien, hermano. Bueno, esta es otra cita bíblica, hermanos, Primera de Corintios 15, del 1 al 11. Y esta cita es importante, quiero pedirles que la veamos. Primera los Corintios 15, del 1 al 11. Ok. Bueno, si les parece bien, yo le voy a dar lectura, nada más me gustaría que me confirmaran cuando ya estén en esa cita para que ustedes puedan ir con su mirada siguiendo la lectura que vamos a hacer. Sí, hermano, ya lo tengo listo. Bueno, la voy a leer de corrido y después vamos a comentar algunas cosas. Dice así: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y el último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Bueno, ya me pasé, era hasta el verso 11, hermanos. El escritor de este pasaje es el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo, hermanos, en este bosquejo, lo primero que hace es anunciar el evangelio. ¿Sí? En el verso 1 dice, lo repito, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Ese era lo que Pablo predicaba. Él predicaba el evangelio. Pero, hermanos, lo que Pablo nos está diciendo en este pasaje es que no se trata de una verdad meramente teórica, sino que está basada en hechos concretos. Y por eso, desde el verso 3 hasta el verso 8, y luego en el verso 11, él lo que está narrando es los acontecimientos que sucedieron referente a Jesús. Jesús murió
dice conforme a las Escrituras, fue sepultado, pero resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y cuando resucitó, Jesús se apareció a muchísima gente, dice a Cefas, que es el apóstol Pedro, se apareció a los 12 apóstoles, y dice que se apareció a más de 500 hermanos. Pablo estaba escribiendo varios años después de esto, y él dice, varios de ellos todavía están vivos, todavía viven. Es decir, que él no estaba diciendo una mentira, él estaba hablando de lo que muchas personas podían dar constatación en aquel momento. Y es una lista, ¿verdad? Se apareció a Jacobo, se apareció a varios, dice, y por último dice, como un abortivo, se me apareció a mí, ¿sí? Entonces, bueno, él está anunciando algo que no podía refutarse, que Cristo, así como había muerto, también había resucitado. Y dice Pablo que el Evangelio es más que una simple afirmación o instrucción, ¿sí? Lo que Pablo dice, está diciendo, los que acepten el Evangelio literalmente alcanzan la salvación. Es más que una enseñanza, es algo decisivo, ¿sí? Existe o existió una tradición oral acerca de tales eventos, es decir, que antes de que esto se pusiera por escrito, los primeros creyentes pasaban como historias de boca en boca los acontecimientos, ¿sí? Dice, yo les enseño, dice el apóstol, lo que primeramente a mí me enseñaron, ¿sí? Que Cristo fue muerto por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Sigue diciéndonos el apóstol Pablo cosas muy importantes acerca del Evangelio. Y lo que vemos, hermanos, es cuál es el contenido esencial del Evangelio. Recuerden que les decía yo al principio que íbamos a abordar esta pregunta: ¿qué es el Evangelio? Y que dependiendo del conocimiento que nosotros pudiésemos tener, pudieran variar nuestras respuestas. Bueno, aquí, hermanos, el apóstol Pablo nos está diciendo cuál es el contenido esencial del Evangelio. El primer punto es que Cristo fue muerto por nuestros pecados. Dice el verso 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Estoy en 1 Corintios 15:3. Que Cristo murió por nuestros pecados. Esto es lo primero que necesitamos saber, hermanos, como esencia del Evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Qué significa esto? Significa que Él tomó nuestro lugar para morir por cada uno de nosotros. Nuestra culpa recayó en Él. La Biblia dice en otro pasaje, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y también dice en otro pasaje, y la paga del pecado es la muerte. Pero vemos que Dios decide rescatarnos y lo hace enviando a su Hijo para que su Hijo tome nuestro lugar. Él muere por nuestros pecados. Lo segundo, hermanos, que dice la Escritura es que Jesús no solamente murió, sino que como sucede y como sucedía en la antigüedad con todas las personas que morían, Jesucristo fue sepultado, hermanos. ¿Sí? Dice el verso 4, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. El hecho, hermanos, de que Jesús fuese sepultado y que la misma Biblia lo afirma, es una prueba de que su muerte fue completamente real. Es decir, Jesús verdaderamente murió, fue sepultado, ¿sí? Y el mismo versículo 4 dice que el Señor resucitó al tercer día, lo cual demuestra que su muerte no es una derrota, sino un triunfo. ¿Recuerdan ustedes que les comentaba que la palabra evangelio se utilizaba para las grandes victorias? Bueno, aquí el hecho de que Jesús resucitó es un triunfo, porque Él venció la muerte y por lo tanto nuestros pecados pues han sido verdaderamente
perdonados. Y en los versos 3 y 4, hermanos, cuando se habla de la muerte de Jesús, de su sepultura, de su resurrección, el apóstol Pablo no omite decir que esto sucedió de acuerdo a lo que ya había sido escrito en la Biblia, ¿sí? Esto certifica, hermanos, que tanto su muerte como su resurrección fueron profetizadas en las escrituras del Antiguo Testamento y que tales promesas fueron total y cabalmente cumplidas en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermano, en el Antiguo Testamento ya se profetizaba esto, lo que dice Pablo en Corintios, de que iba a morir por nosotros para salvarnos y de que iba a ser sepultado y a resucitar al tercer día. Sí, por supuesto que sí. Voy a salirme de la presentación y vamos a buscar el libro del profeta Isaías, por favor, hermano. Vamos a buscar el libro del profeta Isaías. Y del profeta Isaías nos vamos a centrar en el capítulo 53 de Isaías. Isaías capítulo 53. ¿Qué versículo, hermano? Mire, le voy a pedir, hermano, que me apoye, por favor, leyendo desde el verso 3, Ajá. desde el verso 3 hasta el 12, hasta que acabe el capítulo. Ok. Si me hace favor de leerlo en voz alta, hermano. Bueno, sí, voy a comenzar. Adelante. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azoto, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y porque la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impios su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será su mano prosperada. Verá el futuro de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará la iniquidades de ellos. Por tanto, yo le haré parte de los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orando por los transgresores, perdón. Y muchas gracias, hermano Leonel. Bueno, este pasaje se conoce como el pasaje que describe los sufrimientos del siervo de Jehová. Le quiero comentar que este pasaje fue escrito
más de 700 años antes del nacimiento de Jesús. Es decir, bueno, fue una profecía con más de 7 siglos de antigüedad antes de que Jesucristo naciera. Y sin embargo, está describiendo precisamente lo que fueron los sufrimientos del Mesías. Por ejemplo, en el verso 9, bueno, toda Ujú. la descripción, por ejemplo, en el verso 4 dice, Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. En el verso 5 dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. ¿Sí? En el verso 6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Dice al final, pero Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. De todos nosotros. Luego dice el verso 7, ¿cuál es la actitud al morir? Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero llevado al matadero. Y se dispuso, dice el verso 9, con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Habla de la muerte, pero fíjese cómo dice al final, después de que habla de la muerte, dice el verso 11, pero verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento, justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Dice el verso 12, por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Es decir, está hablando de una resurrección, ¿verdad? Todo esto, hermanos, es una profecía que se cumple en Jesucristo, ¿verdad? Específicamente, bueno, esta profecía habla de su muerte y de su resurrección, pero hay muchas profecías que nos describen diferentes etapas de la vida del Señor, hermano. Entonces, por eso el apóstol Pablo, en la lectura de Corintios que leíamos, dice que lo que sucedió, es decir, su muerte, su sepultura y su resurrección, dice que era conforme había sido ya profetizado, conforme había sido ya anunciado en las escrituras. Ujú. Ok, sí. Muy bien. Bueno, seguimos. Dice, voy a poner otra vez la presentación. Dice, la prueba de la veracidad de tales eventos se basa en el testimonio de testigos capaces de dar fe de tales acontecimientos. Cuando Pablo está escribiendo originalmente estas citas bíblicas, pues él menciona a personajes que eran sus contemporáneos y que habían visto al Señor Jesús resucitado. Y él menciona que al final también él mismo había tenido la experiencia de haber visto al Señor resucitado, hermanos. Entonces, fíjense, el Nuevo Testamento, su importancia, su valor es esencial para nosotros porque es el testimonio de aquellos creyentes, de aquellos apóstoles, de aquellos discípulos que tuvieron la oportunidad de constatar con sus propios ojos que Jesucristo, así como murió, resucitó y subió a la diestra de Dios. El apóstol Juan en una cita bíblica dice, nosotros de lo que les hablamos a ustedes es de lo que hemos visto, de lo que hemos oído, incluso dice, de lo que hemos palpado, de lo que hemos tocado respecto al verbo de gloria. Porque seguramente, hermanos, también Jesús les decía, tóquenme para que vean que resucité, y ellos lo tocaban. Hubo uno de los discípulos que cuando le dijeron, el Señor resucitó, él dijo, yo hasta no ver, no voy a creer. Y cuando Jesús se le aparece, le dice, ven, no solamente veas, tócame para que veas que soy yo, ¿verdad? Eh, bueno, vamos a otro punto, ¿verdad?
lo que es el Evangelio. Ya nos dimos cuenta, hermanos, que el Evangelio es un acontecimiento que tiene que ver con el nacimiento, con la vida, con la muerte y la resurrección de Jesús, ¿verdad? Y bueno, el Evangelio, hermanos, el, el mensaje es el mensajero también. El Evangelio es Jesucristo, hermanos, ¿sí? Jesús es el mensaje y al mismo tiempo es el mensajero del amor de Dios para con nosotros. Y una cita bíblica esencial para poder comprender esto es el Evangelio de Marcos capítulo 1, verso 1, hermanos. En el Evangelio de Marcos capítulo 1 y verso 1, se nos habla qué es el Evangelio, ¿verdad? Eh, vamos a verlo, vamos a leerlo, hermanos. Permítanme darle lectura, dice así: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Es decir, el Evangelio es Jesucristo, hermanos. ¿Por qué el Evangelio es Jesucristo, hermanos? Pues tenemos que ver lo que fue el desarrollo de su vida y de su ministerio. ¿Qué hizo Jesucristo, hermanos? Bueno, Jesucristo fue quien anunció e hizo posible la victoria sobre el pecado, la muerte y los poderes malignos de este mundo. En Hechos capítulo 10, verso 36 al 38, la palabra de Dios dice lo siguiente. Hechos 10, del 36 al 38. Dice así: envió palabra Dios a los hijos de Israel, anunciando la paz por Jesucristo. Este es el Señor de todos. Vosotros sabéis lo que fue divulgado por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que Juan predicó, cuanto a Jesús de Nazaret. Cómo le ungió Dios de Espíritu Santo y de potencia, el cual anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos del diablo, porque Dios era, porque Dios era con él. Cuando Jesús predicaba, él anunciaba que el reino victorioso de Dios había empezado en su propia persona. En la Biblia se habla mucho acerca del reino de Dios, hermanos. Y nosotros, pues obviamente ya no vivimos en una época en donde haya reyes o reinos como en la antigüedad. Y los reyes que hoy existen, pues son más como embajadores de sus países en la actualidad. Eh, Quizá una forma de entender el concepto reino de Dios es hablar del dominio de Dios, hermanos. Jesús lo que predicaba cuando hablaba del reino es que había llegado una nueva era a este mundo en donde estaba por iniciar el dominio de Dios. Y ese dominio había empezado en su propia persona. Por ejemplo, Marcos 1, del verso 14 y verso 15, dice así: mas después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios y diciendo: el tiempo es cumplido y el reino de Dios está cerca. Arrepentíos y creed el evangelio. ¿Sí? El Señor Jesús también fue quien demostró a través de milagros que la salvación de Dios había llegado, hermanos. Los evangelios nos hablan de que nuestro Señor Jesucristo hizo muchos, muchos milagros. ¿Sí? Fue Jesús también quien testificó del amor de Dios para el mundo, sacrificando su propia vida en favor del ser humano. Y un texto bíblico que es de los textos bíblicos más conocidos en el mundo es Juan 3:16.
que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, es decir, a su único Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, hermanos. Si él testificó del amor de nuestro Dios hasta el punto de entregar su vida, hermanos. Y dice la Biblia, hermanos, que el Señor Jesús, con su muerte y con su resurrección, reconcilió al mundo con Dios. Reconcilió el mundo con Dios. Entonces, hermanos, pues hermanos, no hay duda, Jesús es el centro del Evangelio, hermanos. Filipenses 2, verso 11 dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Y Hechos 10, 36 dice, este es el Señor de todos, es nuestro Señor, ¿sí? Entonces el Evangelio, hermanos, es un mensaje, pero también es su mensajero. El Evangelio es Jesucristo. Pero también el Evangelio, mis hermanos, es un suceso histórico. Parte de esto ya lo hemos venido comentando, ¿verdad? Es un suceso histórico porque Dios actuó en un momento y en un lugar específico de la historia para redimir a la humanidad del pecado. Y eso significa que Dios decidió que su Hijo naciera, pero que en algún momento también habría de morir y le resucitó, hermanos. Entonces, el Evangelio es el anuncio de que Dios ha actuado en nuestra historia, hermanos. Y fíjese, por ejemplo, los testimonios que tenemos, hermanos. El apóstol Pedro es uno de sus discípulos, de los discípulos de Jesús, y el apóstol Pedro da testimonio. No sé si me pudieran apoyar con esa cita bíblica de Hechos 10, del verso 39 al 41, mis hermanos. Después del Evangelio de Juan. Ok, ya lo encontré, hermano. Dice, y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios el tercer día e hizo manifestarse, no a todo el pueblo, sino a los testigos de Dios. Había ordenado de antemano a nosotros que comimos y bebimos con él, que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicáramos al pueblo y testificáramos que él es el Dios que ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibieran perdón de pecados por su nombre. Perdón, ¿me pasé, hermano? Sí, ¿verdad? Perdón. ¿Puede leer, por favor, el verso 43 también, hermano, por favor? Okay. De este dan testimonio. Bueno, es el que sí, ya es el que acaba de leer. Está bien. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que creyeren y recibieran perdón de pecados por su nombre. Amén. Muchas gracias, hermano Leonel. Bueno, Pedro da testimonio, hermanos, de los componentes históricos. Es decir, él está diciendo, nosotros fuimos testigos de todo lo que pasó. Es decir, que el mensaje del Evangelio, de la muerte y resurrección de Jesús, es un mensaje que tiene fuerza, que tiene poder por la gran cantidad de testigos que hubo, ¿sí? No fue cosa de una persona, de dos personas. El apóstol Pablo en la carta a los Corintios, recordarán ustedes que mencionó que incluso se llegó el Señor Jesús a aparecer a más de 500 personas en una ocasión ya resucitado. Entonces, esa es la fuerza del Evangelio, hermanos, la gran cantidad de testigos que hubo de la resurrección de Jesús. Pero también en el verso 43 que usted leyó, hermano, hay una interpretación teológica para nuestras vidas. La interpretación teológica es que todos los que en Jesús creen, todos los que creen en el Señor Jesús, recibirán el perdón de sus pecados.
por su nombre, dice el texto bíblico. Hay otra cita bíblica, hermanos, interesante, que está en el libro de los Hechos, en el mismo libro de los Hechos, y es el capítulo 13, del verso 26 al verso 32. Si lo quieren ustedes buscar también, Hechos capítulo 13, del verso 26 al verso 32. Y si ya están ahí, denme oportunidad y lo puedo leer. Dice así: el apóstol Pablo testifica del contenido histórico del Evangelio. Dice: varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros temen a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salud, porque los que habitaban en Jerusalén y sus príncipes, no conociendo a éste, y las voces de los profetas que se leen todos los sábados, condenándole, las cumplieron. Y sin hallar en él causa de muerte, pidieron a Pilato que le matasen. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos. Y él fue visto por muchos días de los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales son sus testigos al pueblo, y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa que fue hecha a los padres. El apóstol Pablo, hermanos, iba por todas las sinagogas de los judíos predicando esto. Y si hubiese sido una mentira la resurrección de Jesús, las mismas autoridades judías podrían ir hacia donde Pablo iba y decir: este hombre está mintiendo. Pero ¿cómo desmentir cuando Pablo estaba diciendo: hay muchos testigos, hay muchísimos testigos, ¿verdad? El apóstol Pablo ratifica el significado teológico del evangelio en los versos 38, 39. Seaos notorio, varones hermanos, que por este os es anunciada remisión de pecados. En este es justificado todo aquel que creyere, hermanos. Entonces, hermanos, la persona y la obra histórica de Jesucristo son el único evangelio. Ese es el evangelio, hermanos. La persona de Jesús y la obra histórica que él hizo. ¿Qué es el evangelio, hermanos? El evangelio, según la predicación de los apóstoles, es el poder salvador de Dios, hermanos. Es la potencia salvadora de nuestro Dios. Quiero leer dos pasajes bíblicos, hermanos, con ustedes. Primero a los Corintios 1:18 y Romanos 1:16. El primer pasaje dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, más a los que se salvan. Es a saber, a nosotros es potencia de Dios. Y Romanos 1:16 dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es potencia de Dios para salud a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, hermanos. Este pasaje, hermanos, nos dice que el evangelio es poder de Dios, es poder que salva, hermanos. Que el evangelio es la fuente de la justificación. Vamos a ver más adelante, hermanos, este término. ¿De qué habla la Biblia cuando nos habla de la justificación? Pero quiero iniciar diciendo de momento que la justificación tiene que ver, hermanos, sobre cuál es nuestra posición actual ante nuestro Dios. Dios dice que hoy somos perdonados, que somos libres de cualquier culpa, no por nuestros méritos, ni por nuestra gracia, sino por los méritos de Jesucristo. Esa es la justificación. Lo vamos a ver en más adelante, hermanos. Sí. Pero también la palabra nos dice que el evangelio está completo, hermanos. No hay nada que agregarle.
Es decir, cuando tenemos el Evangelio, es lo que necesitamos para tener la salvación, hermanos. El Evangelio está completo. ¿Qué significa el Evangelio para nuestra vida? ¿Qué significa? Ya hemos leído lo que sucedió en los tiempos de Jesús, su nacimiento, su vida, su muerte, su resurrección, cómo fue predicado, pero ¿qué significa para nosotros hoy el Evangelio? Hermanos, el Evangelio es un mensaje tan Se está, maravilloso. Perdón, hermano, ¿me escuchan? se trabó un poquito, hermano, pero ya lo escucho otra vez de nuevo. Gracias, hermano. Les decía, hermanos, que el Evangelio es un mensaje tan maravilloso que al hombre le resulta muy difícil creerlo. Y entonces hay dos reacciones que se presentan comúnmente ante el Evangelio. La primera reacción es que existe un rechazo, hermanos. Hay un rechazo ante el Evangelio. Y hay quienes rechazan el mensaje, hay quien rechaza al mensajero y hay quienes rechazan a los mensajeros. Y Jesús y los apóstoles, pues son los principales ejemplos de aquellos que sufrieron a causa de la predicación del Evangelio, ¿verdad? Las citas bíblicas que ahí tenemos son citas bíblicas que nos hablan de cómo ellos sufrieron, hermanos, este rechazo. En Hechos 2:23 dice acerca de Jesús: a este, entregado por determinado consejo y providencia de Dios, prendisteis y matasteis por manos de los inicuos, crucificándolo. Y, por ejemplo, en Filipenses 3:18 dice: porque muchos andan, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Esta es una reacción, hermanos, al Evangelio. Ahí existe un rechazo. Pero hay otra segunda reacción, hermanos, y es esa reacción en la cual se duda de la gracia de Dios. Y bueno, quien duda de la gracia de Dios es porque piensa, pues ciertamente Dios no sería así de bueno con nosotros, especialmente con aquellos que somos muy malos. Yo soy muy malo, soy muy pecador, pero desafortunadamente, hermanos, quien así lo piensa, no está tomando en cuenta a Dios en su palabra. Hay quienes pudieran pensar equivocadamente, debe de haber más requisitos, no puede ser tan sencillo. Y entonces buscamos agregar más y más requisitos, como si nosotros dijéramos: Dios, nosotros te conocemos bien, tú no puedes darnos la salvación, déjanos ganar la salvación, permítenos agregar nuestra bondad a tu gracia y así vamos a sentir que somos verdaderamente salvos. Bueno, quien duda de la gracia de Dios, hermanos, es porque le cuesta trabajo admitir que se encuentra espiritualmente perdido y porque también su ego no le permite estar bajo el control total de Dios y por lo consiguiente busca ganar la aprobación de Dios por otros méritos, ¿sí? Cuando lo único que Dios quiere, hermanos, es que nosotros nos rindamos ante sus pies. Bueno, esas son las dos reacciones comunes ante el Evangelio: rechazo o duda de la gracia de Dios. La realidad es que muchas personas al oír el Evangelio nunca terminan por creerlo ni por aceptarlo. Pero hay una tercera reacción, hermanos. Y esta tercera reacción es lo que Dios espera de nosotros. Y esta reacción es el, el arrepentimiento. Sí, esto espera Dios de nosotros, el arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento, hermanos? El arrepentimiento es creer el Evangelio, recibir a Jesucristo como nuestro Salvador y como nuestro Señor.
El arrepentimiento también es aceptar que la muerte, la sepultura y resurrección de Jesucristo fue real y que se hizo por nuestra salvación. Y arrepentirse, hermanos, finalmente es reconocer que por nosotros mismos, por nuestras obras, nunca podremos ser salvos, pero sí por la gracia de Dios y su poder salvador, que es el Evangelio, hermanos. La diferencia entre el Evangelio, hermanos, y las religiones hechas por el hombre es que las religiones nos dicen cómo llegar a Dios, pero el Evangelio nos dice que el Señor ha venido a nosotros, que es Dios quien nos ha querido hablar, que es Dios quien nos ha dirigido la palabra, por eso el verbo, ¿verdad? Porque Él nos ha dirigido su palabra. Mateo 1:23 dice, Dios es con nosotros, Dios está con nosotros. Y una pregunta, hermanos, que es una pregunta muy importante y que todos nos hemos hecho en diferentes momentos de nuestra vida, es cómo se obtiene la salvación. ¿Cómo se obtiene la salvación? Lo primero que tenemos que saber es que a la terrible condenación del hombre por el pecado, Dios nos ofrece salvación a través de su Hijo Jesucristo. Y ante la oferta de la salvación que Dios nos ofrece, nosotros tenemos la posibilidad de hacer dos cosas: rechazar la oferta de Dios y permanecer en condenación, o aceptar lo que Dios nos da y recibir la salvación. Juan capítulo 3, verso 18, hermanos, dice, el que en él cree no es condenado. Evangelio de Juan 3, 18. El que en él cree no es condenado, mas el que no cree ya es condenado porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Sí? Y primera carta de Pedro 2:24, en la Nueva Versión Internacional, que es una versión más sencilla de leer, dice, Él mismo en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados, para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. ¿Sí? En la imagen, hermanos, vemos unas cadenas que están rotas. ¿Qué nos evoca? ¿Qué nos hace pensar esas cadenas rotas? ¿Qué viene a su mente, mis hermanos? Pues, pues como dice aquí en el mismo de Juan, ¿verdad? Dice, si crees, pues no eres condenado, ¿verdad? Rompes esas cadenas al creer en Jesucristo. Mas, sin embargo, si no has creído en Él, pues prácticamente estás condenado, estás atado al mundo. Algo ahí lo entiendo. Muy bien, hermano Leonel, muy bien. Voy a explicar un poquito acerca del plan de salvación para que podamos entender. El primero, hermanos, es que el propósito de Dios para salvarnos se inicia desde la eternidad. Hay una cita bíblica que es muy hermosa para entender y que está en Efesios capítulo 1, versos 4, 5 y 7. En el Nuevo Testamento, Efesios capítulo 1, versos 4, 5 y 7. Hermano, si pudiera usted leerla en voz alta. Efesios 1, Sí, 4, versos 5. 4, 5 y 7. Ok. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos rendición por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Amén. Muchas gracias, hermano.
Fíjese, aquí dice que Dios nos escogió no desde antes que naciéramos, desde antes de que el mundo fuese hecho, desde antes de la fundación del mundo. Así que bueno, algo que tenemos que entender es que el propósito de Dios para salvarnos se inicia desde la eternidad, antes de la creación del mundo. Ahora bien, hay un término importante que se habla en la Biblia, y es cuando la Biblia habla de redención. Pero veamos qué es la redención. Primero tenemos que entender lo que significaba la redención en los tiempos bíblicos. En los tiempos bíblicos era un acto legal, era un acto jurídico, era un acto de libertad que un hombre daba a un esclavo. Una vez que lo compraba y decidía convertirlo en un hombre libre. ¿Qué sucedía? Bueno, acudían ante un notario, el dueño de ese esclavo firmaba una acta de libertad para ese esclavo, y a partir de esa acta notariada, el esclavo quedaba libre a partir de ese momento, hermanos. ¿Sí? Eso era lo que sucedía en los tiempos del Imperio Romano. Y entonces la Biblia nos dice que eso es lo que hizo Cristo por nosotros. Nos compró pagando nuestro rescate con su propia sangre. Romanos capítulo 3, versos 24 y, y 25. Romanos 3, versos 24 y 25. Dice así: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Es decir, que éramos esclavos a los ojos de Dios, estábamos esclavizados, y lo que viene a hacer Jesús es liberarnos del pecado. Ahora podemos ser libres. Al redimirnos, Cristo nos reconcilió con Dios y nos dio la calidad de santos, es decir, apartados para su servicio. La palabra santo significa literalmente eso, hermanos. Hay como que una idea de la palabra santo distinta, ¿verdad? Y siempre que uno piensa en un santo, piensa en una aureola o piensa en unas alitas, y tiene como esa idea, ¿no? Santo, hermanos, significa una persona apartada. ¿Apartada para qué? Para dedicarse al servicio de Dios. Bueno, la cita de Colosenses, yo les voy a pasar esta información para que la tengan, para que la puedan consultar también, y después la pueden ver. Pero lo que hizo el Señor Jesús es que sacó de la condición de muerte espiritual y de muerte eterna al pecador, hermanos, es decir, a nosotros. En la segunda carta a Timoteo 1, verso 10, dice: mas ahora es manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. ¿Sí? El sacrificio de Cristo logró nuestra eterna redención, nuestro rescate. La salvación, hermanos, entonces es producto de la gracia de Dios en Cristo Jesús. Un regalo. Cuando decimos qué es la gracia, tenemos que pensar en un regalo. ¿Qué es la gracia? Es el favor inmerecido de parte de Dios hacia el pecador. Dios ofrece todo por nada, hermanos, a los que merecen solamente lo opuesto. Y por lo tanto, la salvación no puede ganarse, hermanos. Dios la ofrece gratuitamente. Efesios 2:8 dice: porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no viene de ustedes, sino que viene como un don de Dios. Eso es la gracia. La condenación vino por un hombre, por la muerte de Jesús, vino
vino la salvación. Pero la pregunta es, ¿cómo debo responder entonces al Señor para hacer realidad la salvación que Dios ofrece? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Hermanos, ¿qué tenemos que hacer? Responder a Dios. ¿Y cómo tenemos que responder a Dios? Con dos cosas, con fe y con arrepentimiento. Con fe y arrepentimiento. Eh, Desafortunadamente, se ha tergiversado con demasiada frecuencia la frase creer en Cristo para ser salvos, como si se tratara de algo simple, porque la fe puede tomarse a la ligera y entonces ya no es fe. La fe que Dios pide de nosotros para darnos su salvación es algo profundo, es algo que logra transformar nuestra mente, nuestro corazón y también nuestra voluntad. ¿Sí? Nosotros respondemos a lo que Dios ha hecho a través de la fe y del arrepentimiento. Pero hablemos de la fe, hermanos. La fe tiene 3 niveles. Y por eso aquí ven ustedes unas imágenes de unas plantitas. Quizás se trata de la misma plantita, pero en diferente etapa, ¿verdad? En diferente etapa de su crecimiento. ¿Cuáles son los 3 niveles de la fe? El nivel más básico es creer. Y creer, hermanos, es simplemente un hecho del intelecto. Consiste en la deducción lógica de nuestra mente acerca de algo que juzgamos verdadero o falso. Por ejemplo, la existencia de Dios. Yo puedo tener un concepto sobre la existencia de Dios. Para mí es verdadero o falso. Pero creer, hermanos, es el nivel más básico, porque en Santiago 2:19 la Biblia dice, tú crees que Dios es uno, bien haces, pero los demonios también creen y tiemblan. Eso dice Santiago 2:19. Entonces, indudablemente, los demonios creen, pero no por eso podemos afirmar que son salvos. Es decir, en otras palabras, este tipo de fe no es la que Dios espera de nosotros para otorgarnos la salvación. Hay otro segundo nivel, hermanos. Y este segundo nivel, si bien creer es bueno, ahora vamos a hablar de tener confianza. Este tipo de fe involucra la sensibilidad, los sentimientos. Y mucha gente tiene este tipo de fe. Muchas personas afirman que Dios existe. Muchos se encomiendan a Él. Quizá hasta oran a Dios en momentos difíciles. Pero, y aquí viene el pero, ¿verdad? Pero no están dispuestos a que Dios y su palabra gobiernen su vida. Y a este tipo de personas se refiere Jesucristo en Mateo 15, verso 8, cuando Él dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Este tipo de fe tampoco es la que Dios quiere de nosotros. Vamos a hablar del tercer tipo de fe, ¿sí? Rendirse, rendirse completamente a Dios. Y este tipo de fe involucra nuestra voluntad. Por ejemplo, cuando ponemos en las manos de un médico nuestra vida en una cirugía. Esto no ocurre hasta que no estemos dispuestos a rendirnos. Y esa es la clase de fe que Dios pide para salvarnos, hermanos. En Hechos capítulo 8, versos 36 y 37, la palabra dice así. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, he aquí agua. ¿Quién impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y el etíope respondió, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces, cuando la Biblia nos dice, hermanos, que la fe es el requisito para ser salvos, está hablando de este tercer nivel,
de estar dispuestos a rendirnos totalmente en las manos de Dios, al reconocer que solo Él puede perdonarnos de todos nuestros pecados y que nadie puede por sí mismo llegar a ser salvo. Entonces hay tres niveles. El tercer nivel es el que Dios espera de nosotros. Pero también estamos hablando acerca del arrepentimiento. Y curiosamente, hermanos, el arrepentimiento también tiene tres niveles. El primer nivel es el reconocimiento del pecado. Y bueno, este es el nivel elemental del arrepentimiento. Y afecta exclusivamente nuestro intelecto, nuestro pensamiento. En otras palabras, es cuando uno se da cuenta que se ha pecado, cuando nos damos cuenta de que hemos hecho mal, que no estamos bien ante Dios. Y es bueno porque muchos saben que pecan, pero no lo perdón, muchos no se dan cuenta que están pecando. Entonces aquí eh, está el tema de muchos saben que pecan, pero no lo reconocen. Romanos 1:21 dice, porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni dieron gracias. Antes, se desvanecieron en sus discursos y el necio corazón de ellos fue entenebrecido. En otras palabras, este nivel de arrepentimiento consiste tan solo en un reconocimiento mental de la realidad del pecado. El segundo nivel, sentirse adolorido por el pecado. Este diríamos que es el nivel medio del arrepentimiento. Consiste en sentir o experimentar dolor por el pecado cometido. Y este nivel afecta nuestros sentimientos. Es cuando nosotros nos sentimos avergonzados por los pecados cometidos. Y el tercer nivel, hermanos, es la renuncia del pecado. Este es el nivel más profundo del arrepentimiento, porque afecta nuestra voluntad. Es cuando la persona, luego de reconocer sus faltas, de dolerse o sentir vergüenza, toma la decisión de no seguir pecando. Y solamente es en este nivel cuando ya se da un cambio de pensamiento, cambio de sentimiento y cambio de propósito, hermanos. Y bueno, no es ni el primero ni el segundo nivel lo que espera Dios de nosotros. Él espera una renuncia del pecado, un compromiso al proyecto que Él ofrece, hermanos. Ese es el arrepentimiento que Jesucristo predicó, hermanos. Y es el arrepentimiento que el Señor espera de nosotros. Bueno, voy a dejar de compartir. Voy a dejar de grabar también, dando gracias a Dios por esta sesión. Y después vamos a dar unos minutos para algunas preguntas que ustedes pudiesen tener. Así que, tocante a la grabación, pues nos despedimos. Que Dios les bendiga.